Ahí estamos. Listo, chicos, grabando. ¿Por dónde arrancamos entonces con esto de equilibrio ácido-base? ¿Qué quieren ver? Si le parece, profe, la parte de regulación, digamos, cómo compensa. Toda la parte desde que empezamos desde los sistemas. Sistemas tampón, perfecto. Bien, entonces empezamos por ahí, bárbaro. Tenemos que primero tener bien en claro cuáles son los sistemas de regulación, ¿sí? Entonces tenemos sistemas de regulación, ¿sí? Como sistemas de regulación, acá depende cómo les gusta más decirlo a ustedes. Les pueden decir sistemas tampón, les pueden decir sistemas buffer, ¿sí? Cualquiera está bien, ¿sí? Lo que más les gusta a ustedes, ¿sí? Vamos a ponerle buffer, así, que es el nombre de inglés, ¿sí? O si no, también van a escuchar decirle muchas veces sistema tampón, ¿sí? Los sistemas buffer, ¿sí? Que tenemos a nivel del cuerpo, el más importante va a ser el de bicarbonato, ¿sí? Se llama tampón o buffer bicarbonato. Bicarbonato, ¿sí? También tenemos el buffer que es el fosfato. Tenemos el buffer que va a ser de las proteínas plasmáticas. Y tenemos el buffer que es el de hemoglobina. ¿Sí? Estos son los cuatro que más uno ve, ¿sí? Cuando estamos hablando de regulación del equilibrio ácido-base, ¿sí? Son los cuatro principales. Y de estos, el que les dije que más nos interesaba a nosotros, porque es uno que es súper importante, es este que es el buffer o el tampón bicarbonato, ¿sí? Después tenemos otros dos sistemas de regulación, que van a ser el sistema de regulación, ¿sí? A nivel renal, y el sistema de regulación que va a ser a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces esos son los sistemas de regulación que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando del equilibrio ácido-base. En líneas generales, cuando estamos hablando de estos sistemas de regulación, ¿sí? Hay ciertas cuestiones que uno tiene que ir preguntándose para decir, bueno, ¿cómo lo estoy encarando y cómo lo pienso este sistema de regulación para entenderlo y para no perderme en las cosas que uno tiene que poder desarrollar si uno le pregunta, háblame sobre X sistema de regulación, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que saber cuando hablan de esto, ¿sí? Es lo que se llama el exponente, o sea, qué elementos son los que van a estar siendo regulados, o siendo compensados, ¿bien? Estamos hablando de bicarbonato, bueno, ¿sí? Bicarbonato, ácido carbónico, ¿sí? Estamos hablando de fosfato, bárbaro, estamos hablando de, ¿sí? Dihidróxido fosfato y monodihidróxido fosfato. Las proteínas plasmáticas, estamos hablando de que se comporten con lo que es el anfoterismo, ¿sí? Y con la hemoglobina estamos hablando de la hemoglobina, ¿sí? La que es la desoxihemoglobina y la que es la hemoglobina ¿sí? Oxigenada, la oxihemoglobina, ¿sí? Entonces, esos serían los exponentes. ¿Cuáles son las dos partes que me estarían regulando, ¿sí? O qué es lo que estoy regulando en cada una de estas cosas, ¿sí? Entonces, tengo que pensar en saber decir bien el exponente, ¿sí? Tengo que pensar en decir bien, ¿sí? Si son sistemas de regulación rápidos, si son sistemas de regulación efectivos, ¿sí? Entonces tengo como una variante para hablar sobre lo que es el tiempo y lo que es la efectividad del sistema, ¿sí? Y por último, obviamente lo que tengo que poder decir es, bueno, ¿cuál es el mecanismo? ¿Sí? O sea, ¿cómo es que llego a poder hacer esa regulación? ¿Sí? Entonces, por último, tenemos el mecanismo. ¿Bien? Esto es lo que uno tiene que poder plantearse y tenemos que poder hablar cuando hablamos de esos sistemas de regulación. ¿Sí? Empecemos por lo que serían los buffers, ¿sí? O el sistema tampón, ¿sí? Así empezamos a hablar con ese, después terminamos con renal y por último con pulmonar, ¿sí? Entonces ahí les borro esto de acá y arrancamos con
los sistemas buffer o sistemas tampón, ¿sí? Entonces, vamos acá de vuelta a poner buffer. ¿Sí? Que esa es la palabra en inglés, ¿bien? Los sistemas buffer, lo que tenemos que entender es que nosotros hemos visto, ¿sí? Cuando empezaban a ver el tema de la clase de lo que es equilibrio ácido-base, que las variaciones del pH son muy nocivas para nosotros, sobre todo a nivel de la desnaturalización que sufren las proteínas, y que pequeñas variaciones en el pH podían llevar a grandes consecuencias para el paciente, ¿sí? Entonces, los sistemas buffer lo que están haciendo, ¿sí? Como fundamento, y por qué es que son tan importantes a nivel sistémico, es que se oponen a que haya cambios bruscos en el pH, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un sistema buffer, lo primero que tenemos que tener bien en cuenta es que va a ser un sistema que va a oponerse, o sea, va a evitar que se realicen cambios bruscos en el pH, ¿sí? Entonces, va a compensarme eso de alguna manera, ¿bien? Para que no se cambie de tal forma que termine siendo nocivo, ¿sí? Entonces, se oponen a cambios bruscos del pH, ¿sí? Eso es lo que me tiene que quedar recontra claro cuando estemos hablando, ¿sí? De un sistema buffer, ¿sí? Cuando hablamos de estos sistemas buffer, ¿sí? La relación que tenemos va a ser que están compuestos por, químicamente, un ácido que va a ser débil, ¿sí? Y la sal correspondiente que forma ese ácido, ¿sí? Si cuando uno habla de los ácidos, una forma en que les pueden escribir a los ácidos sería así, ¿sí? La concentración de ácidos los pueden ver de esta manera en algunos libros, ¿sí? Y cuando esto se disocia, ¿sí? Cuando uno busca la constante de disociación, vemos que tenemos por un lado, ¿sí? Tenemos a la base conjugada débil, y por otro lado tenemos a quién, al ácido, ¿sí? Que es el que cede protones, ¿sí? El que cede los protones, ¿bien? Entonces, eso para que tengan una idea de dónde viene esto, ¿sí? Para que les quede bien en claro, como dijimos nosotros químicamente, cuando hablamos del buffer, ¿qué tenemos? ¿Sí? Al ácido débil, ¿bien? Y esto va a estar unido ¿con quién? Con lo que es la sal. ¿Sí? La sal que le corresponde. De esa manera, ¿qué pasa? ¿Sí? El ácido débil, ¿qué es lo que va a hacer? Va a liberar hidrogeniones, ¿sí? Y la sal correspondiente se comporta como una base y lo que hace es captar hidrogeniones, ¿sí? Entonces, en el caso de que yo necesite neutralizar bases, ¿sí? Porque estoy en alcalosis, por ejemplo, donde estoy con un pH más alcalino de lo que yo tendría que tener, el ácido débil me sirve porque me está compensando esos cambios, me neutraliza las bases y me trata de llevar el pH de vuelta a la normalidad. Cuando hablamos de la sal, se comporta como una base, ¿sí? Y en ese caso, si yo estoy en acidosis, donde tengo un pH más ácido de lo normal, la sal lo que está haciendo me está captando hidrogenio y lo está sacando del medio para de vuelta poder compensar ese cambio en el pH, ¿sí? Entonces, la idea de estos, ¿sí? Es poder neutralizar a las bases y poder neutralizar a los hidrogeniones, ¿bien? Y de esa manera evitar esos cambios bruscos del pH, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende esto? ¿Alguna pregunta con lo que venimos diciendo? No, profe. Bien. Y este sistema, los sistemas buffer van a ser muy buenos cuando, ¿qué hemos dicho? Bueno, los exponentes van a ser esto, el ácido débil con la sal correspondiente, ¿sí? Lo que nos queda entender es el lugar, o sea, dónde van a estar actuando, ¿sí? Entonces, el lugar de actuación. Los tenemos a dos niveles que son importantes, ¿bien? Principalmente los vamos a ver a nivel sanguíneo, ¿sí? Pero a nivel intracelular, o sea, adentro de las células, también van a ser muy importantes, ¿sí? Entonces, intra
celular y a nivel sanguíneo. Entonces, esto es lo que estoy haciendo, estoy yéndoles, como veníamos diciendo, las cosas que uno tiene que poder comentar cuando hablamos de los sistemas, ¿sí?, de regulación de cada uno de los que hablemos. ¿Bien? Entonces, estos serían los exponentes, este sería el lugar de actuación, y lo que nos queda sería la valoración. O sea, los sistemas buffer, sistema tampón, ¿son efectivos? ¿Son rápidos? ¿Qué tan buenos son? Entonces vamos acá con lo que sería la valoración. ¿Bien? Y en cuanto a lo que es la valoración, podemos decir lo siguiente, ¿sí? Que estos son rápidos, ¿sí? Entonces van a ser los que actúan más rápido, ¿sí? Entonces son los más rápidos en actuar de todos los sistemas de regulación. Antes que me actúe el sistema renal, antes que me actúe el sistema respiratorio, ¿quién está actuando? El sistema, ¿sí?, tampón o sistema buffer. Es el más rápido de todos en cuanto a lo que es la actuación, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con este? Si bien es el más rápido, ¿sí?, este es el menos efectivo. ¿Sí? Vamos a ver que estos son sistemas abiertos, necesitan sí o sí de la actuación de los otros sistemas. ¿Sí? Sí o sí, el sistema buffer por sí mismo no va a poder terminar de solucionarme un desequilibrio que esté teniendo a nivel del cuerpo. ¿Sí? Va a necesitar que en algún punto empiece a trabajar compensatoriamente el sistema renal o el sistema respiratorio. Por eso decimos que es el menos efectivo. Actúa rápido, me saca del paso, pero sí o sí necesita que actúe otro de los sistemas para poder solucionarlo por completo. ¿Sí? Y los buffers que tenemos son los que nombramos recién, ¿sí? Tenemos el tampón bicarbonato, tenemos el tampón fosfato, el tampón de las proteínas plasmáticas y el tampón de lo que sería la hemoglobina, ¿sí? Esos serían los 4, ¿sí?, sistemas buffer que uno tiene a nivel del cuerpo que uno puede utilizar, ¿sí? Vamos entonces a ver esto, ¿sí?, a ver cada uno de esos 4 sistemas tampón para que lo entendamos y de esa manera, ¿sí?, nos quede mucho más prolijo todo esto y nos entendamos bien, ¿sí? ¿Hasta acá con esto alguna duda con lo que se puso acá con respecto a los sistemas tampón o sistema buffer, cómo están actuando, las generalidades de estos? No, profe. ¿No? Bien. Bien, empecemos con el tampón de las proteínas plasmáticas, ¿sí? Entonces, recuerden que esta era mi forma de abreviar la palabra proteínas, ¿sí? Entonces, proteínas plasmáticas. ¿Bien? Ahí tenemos, por ejemplo, la albúmina, sería un exponente copado para, ¿sí?, que me haga este tipo de sistema tampón, ¿sí? ¿Qué está pasando con esto? Hablamos de proteínas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que llegamos a que se puedan comportar de esta manera y que me puedan, ¿sí?, me puedan frenar esos cambios bruscos en el pH? Cuando hablamos de las proteínas, ¿sí?, y hablábamos del monómero, o sea, cómo están formadas las proteínas, decíamos que el monómero era un amino ácido, ¿sí? Entonces tenemos amino ácido, ¿sí? La parte amina, ¿sí?, es la parte básica, ¿bien? Y ácido ya vale la redundancia de que estamos hablando. ¿Por qué? Cuando hablamos de las proteínas que están compuestas por aminoácidos, ¿sí?, estamos diciendo que tenían, ¿qué cosa? Un comportamiento que se llamaba comportamiento anfótero, ¿sí?, que dependiendo del pH en el que se encuentran, ¿sí?, se podían comportar, ¿sí?, como un componente ácido o como un componente básico, ¿sí?, dependiendo del medio en el que estén, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un grupo amino y tenemos, ¿sí?, un grupo, ¿sí?, ácido, que es el grupo carbonilo. Bien, entonces cualquiera de los dos puede convertirse como una base o como un ácido, ¿sí? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Surtidos o...? Sí, dame con crema pastelera. ¿Cuántas? Dame... No estoy comprando 6. facturas hasta ahora.
Ahí está, ¿sí? Decimos que tiene un comportamiento, ¿sí? Anfótero. ¿Sí? Que esto de vuelta, si se lo acuerdan de química biológica, comportamiento anfótero, que quiere decir que se podían comportar o como una base o como un ácido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Desde el aminoácidos que entendemos realmente qué está pasando con las proteínas, ¿sí? Porque nosotros tenemos que en la estructura del aminoácido, ¿sí? Teníamos el carbono quiral, ¿sí? Teníamos a un grupo radical, ¿sí? Libres en la cadena R, ¿sí? Teníamos a un grupo de hidrógeno, teníamos al grupo amino y el grupo carbonilo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con este comportamiento anfóteno cuando tenemos un pH, ¿sí? Básico? En un pH básico, lo que me están faltando son los hidrogeniones, ¿sí? Acá tengo un déficit de cosa de hidrogeniones, ¿bien? Entonces, en este caso, las proteínas se van a comportar como si fueran, ¿sí? Ácidos, ¿bien? Acá tengo las proteínas que van a tener un comportamiento compensatorio, ¿sí? Entonces, este comportamiento va a ser como si fuera un ácido, ¿bien? ¿Qué va a pasar? Yo lo que voy a tener es, al grupo amino no lo voy a tocar, ¿sí? Vamos a hacerlo de vuelta como hacemos en química, ¿sí? Tenemos el carbono alfa, ¿sí? Carbono alfa y carbono quiral. Esperen que me va a quedar muy abajo. Ahí. Tenemos el carbono alfa, ¿sí? Tenemos el hidrógeno, tenemos la cadena R, ¿bien? Que eso se las pongo todo en naranja porque no me interesa, ¿sí? Ahora, para un lado, tenemos ¿qué cosa? El grupo amino, ¿bien? Tenemos al nitrógeno, ¿sí? Unido con los dos hidrógenos, ¿sí? Ahí los tenemos. ¿Bien? Del otro lado, tenemos el grupo carbonilo, ¿sí? ¿Qué pasa con ese grupo? Lo que va a hacer es, voy a tener el carbono, va a estar unido al oxígeno, va a estar unido al otro oxígeno, pero acá me va a faltar que el hidrógeno. Me va a ceder ese hidrógeno del grupo carbonilo, ¿sí? Entonces ahora acá voy a tener más. Y este hidrógeno me lo cede, ¿para qué? Para acidificar el medio, ¿sí? Este solito como está, el protón, ¿sí? Este era un ácido fuerte, entonces está compensándome, ¿qué cosa? Que yo estoy trabajando con un pH básico, ¿sí? Entonces tengo la forma de hacer esto, ¿bien? Y ahora esto, en vez de ser un switterium, que era como lo conocíamos en formas normales, cuando las proteínas estaban con carga isoeléctrica, ¿sí? Donde teníamos, sí, positivo y negativo, pero estaban en balance, ¿sí? Ahora me quedaría con carga, ¿sí? ¿Me queda con carga qué? Con carga negativa. Acá me quedaría el menos, ¿sí? ¿Bien? Entonces, eso es lo que estarían haciendo las proteínas y cómo se comportarían, ¿sí? Como este tampón cuando estamos hablando de que estoy en un pH básico. Ahora, cuando estoy en un pH ácido, van a hacer exactamente lo mismo, pero para el otro lado, ¿sí? Entonces, en un pH, ahora lo borro acá, ¿sí? En un pH que sea ácido, ¿bien? ¿Qué pasa con los hidrogeniones? ¿Sí? Ahora a mí me sobran, ¿sí? Tengo un montonazo de hidrogeniones. ¿Bien? Entonces, las proteínas lo que van a hacer, van a compensarme, ¿sí? Esta variación que está viendo en el pH, porque tengo mucha concentración de hidrogeniones, comportándose como si fuera una base. ¿Qué van a estar buscando? Sacarme estos hidrogeniones del medio, ¿sí? Entonces, en este caso, las proteínas, ¿sí? Se comportan como una base, ¿sí? Sacándome a los hidrogeniones que yo tenga del medio, ¿sí? De vuelta, ese sería el mecanismo compensatorio para hacer esto con respecto a, ¿sí? El pH del medio, ¿sí? Entonces, acá tengo lo mismo, ¿sí? Tengo de vuelta mi carbono alfa, ¿sí? Cadena lateral, el hidrógeno, ¿bien?
Del lado del lado ácido de la proteína no me molesta, me va a quedar igual. ¿Sí? Tengo el carbono unido al oxígeno, unido, ¿sí?, a este. ¿Bien? Ahora, la diferencia va a estar acá. Ahora, de este lado, voy a tener, ¿sí?, no me acuerdo si lo hice con color verde, pero bueno, vamos con este de vuelta, por las dudas, ¿sí? Tengo al nitrógeno, ¿sí? Pero ahora no tengo unido dos hidrógenos, sino que acabo de unir un hidrógeno más, ¿sí? Y acá lo que tengo, obviamente, me va a quedar con carga positiva, ¿sí? Y de esta manera, ahora me acabo de comportar como una base, ¿sí? Y acabo de sacar este hidrógeno que yo tenía en el medio que me estaba acidificando el pH que yo tenía, ¿sí? Entonces, las proteínas, ¿sí?, con ese comportamiento anfótero, dependiendo de las cualidades del pH del medio en el que ellas se estén encontrando, ¿sí?, estamos hablando que plasmáticas, estamos en medios acuosos además, van a poder comportarse como si fueran una base o comportarse como si fueran un ácido, ¿sí? En el caso de que se comportan como un ácido, lo que hacen es ceder, ¿sí?, un hidrogenión de parte de lo que sería el grupo carbonilo, ¿sí? Y si se comportan como si fueran una base, lo que hacen es captar un hidrogenión de lo que es el grupo amina, ¿bien? Y de esa manera es que se comportan, ¿bien?, como estos buffers, ¿sí?, a nivel plasmático, ¿bien? ¿Quedó claro esto con respecto a las proteínas y cómo es que se comportan así como mecanismo de regulación buffer o tampón? Sí, profe, se Sí, entendió. profe. ¿Sí? Bien. Ahora, otro de los sistemas de regulación, que esto no lo tenían ustedes en el video grande, pero sí lo tenían, no sé si los pasé en un video extra, ¿sí?, que sería el tampón fosfato, ¿sí? El tampón fosfato no es complicado, ¿bien? Pero igualmente de todos estos, el que me va a interesar que ustedes realmente sepan, chicos, es el del bicarbonato, ¿bien? Esto se los doy porque ya que estamos, que les quede todo prolijo y completo, ¿sí? Entonces, el otro que tenemos sería el tampón fosfato, ¿sí? Entonces este sería el fosfato, ¿sí? La relación que estamos hablando cuando hablamos de el tampón fosfato va a estar entre el dihidrógeno fosfato y el monohidrógeno fosfato, ¿sí? En realidad ese sería el tampón de regulación, ¿bien? Aunque uno podría seguir toda la línea empezando desde el ácido fosfórico, ¿bien? Entonces, en realidad, vamos a hacerlo completo para que entendamos esto de dónde viene, ¿sí? Entonces tenemos el ácido fosfórico. Ácido fosfórico, ¿sí? Que tiene esta fórmula. H3PO4, ¿sí? Fíjense, ¿cuántos hidrógenos tiene este? Tiene 3, ¿sí? Entonces, es un ácido que me puede ir perdiendo de hidrógenos, ¿bien? Puede ir cediéndome hidrógenos e ir convirtiéndose en compuestos químicos diferentes, ¿sí? Entonces, el ácido fosfórico se desprotona, pierde un hidrógeno y se convierte, ¿sí? Este lo voy a poner en otro color, en dihidrógeno fosfato. Dihidrógeno fosfato, ¿sí? Que la fórmula de esto sería H2, porque acabo de perder, ¿sí?, uno de estos protones, ¿sí? PO4 y el menos porque acabo de perder uno, ¿sí? El dihidrógeno fosfato todavía le quedan protones, se puede seguir desprotonando, ¿sí? Entonces el dihidrógeno fosfato me puede pasar y se puede convertir esto a monohidrógeno fosfato. ¿Qué quiere decir? Me va a quedar un hidrógeno, tengo PO4 y acá tengo, ¿sí?, 2 menos o menos 2, ¿sí? Porque acabo de perder 2 hidrógenos, ¿sí? Y este después también se puede, si uno quiere, lo podría desprotonar una vez más. Y de acá que me quede directamente fosfato, y tengo PO4, ¿sí?, 3 menos, ¿bien? Entonces uno podría seguir toda esta línea con lo que sería el ácido fosfórico,
¿bien? Y ver cómo este ácido se está desprotonando en cada uno de esos, ¿bien? Ahora, como les decía, ¿qué es lo que nos interesa? Es esto, lo que les escribí en violeta, ¿sí? Es esta relación que hay entre el dihidrógeno y el monohidrógeno, ¿bien? ¿Por qué? ¿Cómo hacemos esto? De vuelta, estamos en medios acuosos, ¿bien? Entonces vamos a escribir la relación de equivalencia como estaba en el PowerPoint y como la pueden llegar a ver en los libros o en el material que uno pueda acceder cuando hablamos de equilibrio ácido-base, ¿sí? Entonces, empezamos con el dihidrógeno fosfato, ¿sí? Que ese va a ser nuestro componente ácido en lo que sería esta fórmula de regulación, ¿sí? Entonces tenemos H2, PO4, ¿sí? Menos. Estamos en un medio acuoso, entonces a esto yo lo puedo unir con lo que sea el agua, ¿sí? Cuando hablamos de esto, ¿sí? En vez de que el agua le esté dando hidrógenos a lo que hace el dihidrógeno fosfato es cederle un hidrogenión a lo que sería el agua, ¿bien? Cuando hace esto, cuando uno de estos hidrogeniones, ¿sí? Pasa para del otro lado de la cuenta, ¿sí? Yo lo que tendría sería esto. Si el dihidrógeno fosfato pierde un protón, ¿sí? Me queda del otro lado, ¿qué cosa? Monohidrógeno fosfato, ¿sí? Entonces acá tendría un hidrógeno, PO4, ¿sí? A esa manera. Y del otro lado, ¿qué me queda? ¿Sí? El agua, ¿sí? Que queda sería H3O. Bien, me quedó ahí protonada para este lado. Ahora, cuando hablamos de estos, ¿sí? Estos sistemas, uno puede ir de un lado para el otro, ¿sí? Yo puedo ir para este lado o me puedo ir para este lado, porque yo puedo hacer el camino inverso. Yo puedo tener esto, ¿sí? O puedo tener, por ejemplo, ¿sí? Un hidrógeno solamente que se me una a y termine formando, ¿sí? De vuelta el dihidrógeno fosfato, ¿sí? Entonces, esto, ¿cómo lo podemos marcar para que nos quede la ecuación como es, como una igualdad? ¿Sí? Que uno puede ir de un lado para el otro, ¿sí? Yo puedo ir para este lado o puedo ir para este lado. Cualquiera de los dos lugares de la ecuación, yo me puedo mover según las condiciones del medio, según lo que necesite hacer, ¿bien? Y lo que tenga, ¿sí? En disposición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos de vuelta a qué pasa cuando yo tengo un pH ácido, ¿sí? Si yo tengo un pH que es ácido, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener un aumento de la concentración de hidrogeniones, ¿bien? Y las bases van a estar disminuidas o en menor proporción, ¿sí? Entonces eso es lo que estoy viendo cuando tengo un pH ácido, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Sí? Yo, cuando tengo un pH ácido, lo que necesito es que actúe, ¿qué cosa? Una base. ¿Cuál era el componente más básico para nosotros? El monohidrógeno fosfato. Entonces, cuando tengo pH ácido, ¿sí? El monohidróxido fosfato, ¿sí? Me capta hidrogeniones, ¿sí? Entonces voy a tener que HPO4, 2 menos, se me une a un hidrógeno, ¿bien? Y de esa manera, este ácido, que es fuerte, lo convierto en un ácido débil, que va a ser el dihidrógeno fosfato. ¿Bien? Entonces lo que hice fue comportarme como una base y convertir esto en un ácido más débil de vuelta, ¿para qué? Para evitar esos cambios bruscos en el medio. ¿Bien? Cuando hablamos de que tenemos lo contrario, ¿sí? Que ahora el pH va a ser básico, ¿bien? Vamos de vuelta acá, pH en este caso sería básico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una baja de la concentración de los hidrogeniones, ¿bien? Y que tengo muchas bases dándome vuelta, ¿bien? Por lo menos esta sería la cuestión de lo que estoy teniendo con esto, ¿sí? Cuando pasa esto, lo que pasa es que el ion, ¿sí? El dihidrógeno, ¿sí? Cede protones y se convierte en monohidrógeno fosfato,
¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo a H2PO4 menos, que ahora está interaccionando con quién, con una base que tengo en el medio. Habíamos dicho que la función del ácido, en este caso, era neutralizar el exceso de las bases, ¿sí? Cediéndole, ¿qué cosa? Un protón. Entonces acá tengo este que se me une a una base, y lo que hace como resultado, este pierde un hidrógeno, se convierte en ¿qué? En monohidrógeno fosfato, ¿sí? HPO4 menos, que esta de vuelta, sí, es una base, que se convierte en base, sí, pero es mucho más débil que esta. Entonces, de forma compensatoria, de vuelta, hace que no sea tan brusco el cambio en el pH, ¿sí? Y lo otro que pasa, cuando a esta le doy un hidrógeno, en que se me convierte en agua, ¿sí? Entonces me quedaría monohidrógeno fosfato más agua, y de esa manera estoy compensando por este lado todo lo que sería el cambio de pH a nivel, ¿sí?, de la sangre, ¿sí? Entonces estamos a nivel acuoso, ¿bien? ¿Quedó claro esto entonces, cómo está funcionando el tampón fosfato? ¿Alguien tiene alguna pregunta con este? No, profe. No. ¿Está? Bien. Vamos con otro de los tampones que lo vimos, pero por arriba quizás se hacía confuso cuando lo tocábamos con la parte de la compensación respiratoria, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo también acá, tranquilos, de vuelta. A mí el que me interesa todavía no lo estamos viendo, que sería el de bicarbonato, ¿sí? Pero otro de los sistemas buffer que teníamos, ¿sí?, a nivel de la sangre, iba a ser el tampón hemoglobina, ¿sí? Entonces tenemos acá a la hemoglobina, ¿sí? Esto después lo van a ver más en detalle cuando lleguen a hematología, por lo que entiendo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? A ver, el tema de entender el tampón de hemoglobina y entender cómo funciona la hemoglobina tiene que ver un poco muy adentrado a lo que es, ¿sí?, la función de la hemoglobina, lo que son las curvas de disociación, lo que es el transporte de los gases, ¿sí? Entonces, a veces se hace como complejo poder explicar esto sin ir a detalles que ustedes no tienen, ¿sí? Y que tampoco van a tener, porque no es la idea de ninguna de las materias que ustedes están cursando. Quizás recién cuando lleguen a hemato, ¿sí?, y vean el tema de la hemoglobina, los tipos de hemoglobinas que uno tiene y demás, ¿sí?, ahí puedan ver algo en detalle, ¿bien? ¿Qué me interesa? Que ustedes tengan una idea para que puedan entender cómo funciona el tampón hemoglobina, por lo menos, ¿sí?, en relación a las cosas que vimos, y que les quede un conocimiento en base con esto, ¿bien? Que a la hemoglobina yo la puedo encontrar como oxihemoglobina, cuando está unida al oxígeno, o la puedo encontrar como desoxihemoglobina cuando está en su forma relajada, ¿sí?, o no está unida a lo que sería el oxígeno, ¿sí? Entonces, el tampón hemoglobina, ¿sí?, va a ser el siguiente, ¿bien? Yo puedo tener la hemoglobina, ¿sí?, esta, HB, ¿sí?, viene de hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina unida al oxígeno pierde un grupo de hidrógeno, entonces me queda más un grupo, ¿sí?, más un protón, ¿bien? Ahora, lo que puede pasar es que la hemoglobina se separe del oxígeno, y en este caso entonces lo que me quedaría sería la hemoglobina sin el oxígeno, que tiene el protón, ¿sí?, y por separado me quedaría el oxígeno, ¿sí? Entonces, esta que tenemos acá, este se llama oxihemoglobina, ¿sí? Y esta es la deoxihemoglobina, ¿sí? Y de vuelta, lo que puede pasar por un lado, me puede pasar para el otro. Esto son relaciones de igualdad de un lado y del otro, ¿sí? Lo que me pasa para acá, me pasa para allá, ¿sí? Porque si esta se me une el oxígeno, que pierde uno de los hidrógenos, ¿bien? Si esta, ¿sí?, se
deshace del oxígeno que gana, puede utilizar a uno de los hidrógenos, ¿sí? Para un lado o para el otro es exactamente lo mismo, ¿bien? Y en el caso de que yo tuviese, ¿sí? Que esté trabajando con esto en medios acuosos, ¿bien? Donde tenga agua, donde también tenga dióxido de carbono, que es otra de las fórmulas que ustedes pueden tener con respecto a la hemoglobina como sistema tampón o sistema buffer, ustedes pueden ver lo siguiente. Pueden ver que yo de un lado de la ecuación puedo tener a la oxihemoglobina, ¿sí? Puedo tener al dióxido de carbono, ¿sí? Y puedo tener que se me forme agua, ¿bien? Y esto puede interaccionar de tal manera, ¿sí? Que yo pierda, ¿sí? Esta CD1, ¿sí? Cede al oxígeno, ¿bien? Y me quedaría, y toma uno de los protones que tenemos de acá, ¿sí? Me quedaría como HHB, ¿sí? Después tendría bicarbonato y tendría oxígeno por separado, ¿sí? Entonces, esos son los productos que pueden surgir, ¿sí? De esta ecuación también, ¿sí? A nivel de los medios acuosos. Si le sumo agua y le sumo oxígeno a la interacción que puede tener la oxihemoglobina, ¿sí? Me puede quedar de desoxihemoglobina, me puede quedar bicarbonato y me puede quedar oxígeno, ¿sí? Entonces, esas serían las fórmulas a nivel de qué está pasando, ¿sí? En lo que sería el sistema tampón